Radio Galena. Periodismo a razón de ser. Bueno, hoy tenemos el agrado de comenzar un nuevo ciclo de entrevista en Serenata Diurna, y para la apertura tenemos el agrado de entrevistar y conversar con Alicia Cámara, viróloga, que le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes y muchas gracias por llamarme. No, bueno, antes que nada, Alicia, te agradezco muchísimo por prestar tu tiempo para conversar con nosotros. Bueno, vamos a tomar este espacio para que nos saques muchas dudas, no solo a nosotros, sino también que a la población, con esto de la cantidad de contagios que hay, y bueno, y de los nuevos casos que se fueron dando en estos últimos días. Lo principal que nos preocupa a nosotros es la cantidad de contagios. ¿Cómo estás viendo vos hoy la situación del país y de la provincia? Bueno, estamos en lo que se dice en la propia cresta de la segunda ola. Estamos atravesando, digamos, creo que el peor momento, peor que lo que pasó el año pasado, en la primera ola. Tenemos muchísimos casos, mucho más de lo esperado. Bueno, creo que está muy crítica la situación, ¿sí? Que está grave el panorama, pero en realidad, más que asustar, la cuestión es alertar y tomar las riendas de la cosa los ciudadanos con respecto a extremar los cuidados y respetar las restricciones. Estamos digamos, con muchos casos, muchos contagios. Los números en realidad muchas veces naturalmente no son los reales, a veces son, digamos, en realidad los médicos que atienden pacientes después tienen que hacer el trabajo administrativo y a veces en la normalidad, ¿no? Sin estar en esta pandemia, a veces no se revelan los verdaderos casos, no porque no quieran, sino porque a veces es tanto lo que atienden que cuando van a hacer la estadística, digamos, sistematizar los datos, siempre por lo general se les escapa alguno, que eso es lo natural, lo esperado, porque debido al volumen de trabajo que tienen, es razonable. Ahora, sumado ahora que en la pandemia hay muchos más casos y también que hay cierto, podríamos decir, manejo como por ahí de los medios y políticos de no mostrar demasiado lo crudo de la realidad. Eso también se evidencia ahora, ¿no? No sé, creo que las medidas tendríamos que haberlas tomado antes. Hay un grupo de investigadores, de médicos, de docentes que veníamos insistiendo en que había que tomar medidas mucho antes. Se venía hablando desde enero, febrero, pero bueno, digamos, lo ideal hubiera sido que ya en abril o en mayo haber hecho más restricciones, haber por ahí seguido en línea con lo que mandaba la nación. Acá la provincia no lo siguió. Bueno, eso hizo que estamos ahora muy, digamos, con un agotamiento total del sistema sanitario, tanto el recurso humano como la infraestructura, como las camas, la aparatología. Está todo bastante crítico. De todos modos, creo que el personal de salud sabe poner el pecho y seguir empujando el buque, por decir, y van a seguir trabajando, pero hace rato que ellos vienen pidiendo que la población, los que estamos afuera, colaboremos evitando salir y demás. Yo tengo una premisa que la estoy diciendo últimamente y que, así como decíamos que la pandemia era toda incertidumbre porque no sabíamos nada cuando empezó, ahora sabemos algo más, pero todo no lo sabemos y lo vamos a saber al final. Eso era lo que yo decía en un principio, que la vacuna era lo mejor que podía pasarnos, nos está pasando. Tampoco vemos que no es la solución total, pero lo que yo digo en este momento, con vacuna, con el frío y con tanta, digamos, gente circulando, es que los que podemos de algún modo quedarnos en nuestra casa, porque podemos hacer nuestro trabajo en forma virtual,
porque tenemos el privilegio en este momento, que es un derecho, pero tenemos en este momento es un privilegio tener un sueldo. Nos tenemos que quedar para dejarle un poco más liberada la calle a la gente que sí o sí tiene que salir a buscarse el pan. Y no puede, no tiene un sueldo, es independiente. Entonces, es lo que yo venía llamando últimamente a la población, viendo que las autoridades, los funcionarios, no tomaban una medida. Bueno, me parece que hoy, cuando habló el gobernador y habló el ministro de Salud, la verdad que me gustó, aunque me parece que medio tarde, pero más vale tarde que nunca. Yo hubiera preferido como una medida de prevención, más vale temprano que tarde, pero bueno, así estamos. Sí, como vos decías, el tema de la restricción, bueno, teníamos unas preguntas que nos resolviste todo. Sucede que veíamos, por ejemplo, en las otras provincias que ya habían tomado medidas como precaución bastante antes. Por ejemplo, en Santa Fe sé que a partir de abril ya había medidas más restrictivas. Y bueno, acá en Córdoba no se vio. No. Otra de las cosas que me pareció muy importante que vos planteaste fue lo de la vacunación, ¿sí? Eso generó, hay muchísimas dudas, no solo yo tengo miles de dudas, en esto de la existencia de 3 tipos de vacuna, de que se dice que una es mejor que la otra, que por eso a una se le ponen 2 dosis, que la otra no. ¿Qué nos podés comentar acerca de esto? Bueno, en general las vacunas, es un bien social, le llamamos, ¿sí? Es una acción colectiva, porque si bien se le ponen a algunos, pero protege a la mayoría, es una acción solidaria por eso mismo. Las vacunas imitan a la infección natural. Entonces es como si vos tuvieras la enfermedad, ¿sí? Todas las vacunas son buenas, ¿sí? Fueron pensadas y fueron puestas en práctica, digamos, teniendo en cuenta que son más los beneficios que los perjuicios. ¿Puede causar algún perjuicio? Sí, pero no más que lo que te causa cualquier otro medicamento de los que tomamos a diario, de los que tomamos no a diario, pero digamos los que tomamos ante una enfermedad. Desde una vallaspirina o un ibuprofeno, si vos lees el prospecto, tiene un montón de contraindicaciones. Las vacunas pasa lo mismo, pero si vos sumás todo lo bueno, es mucho más lo bueno que lo malo, ¿sí? Entonces todas las vacunas son buenas, la que te toque va a ser buena, ¿sí? ¿Por qué hay primera dosis, segunda dosis? Porque en realidad, en general, lo que dice la bibliografía, que la primera dosis, eso ya lo veníamos diciendo de antes, ya es importante y ya induce una buena respuesta inmune en nosotros, ¿sí? Ya nos genera ciertos anticuerpos que nos va a proteger contra nuevas reinfecciones. Ahora, lo que se hace con una segunda dosis, que el protocolo, las recomendaciones dicen los 21 o 28 días, pero se vio y se estudió que hasta los 3 meses podía ser o un poquito más. Es más, hay un estudio que dice que si pasaban más de 3 meses era mejor la acción. Es porque la curva que produjo la primera dosis, cuando empieza a caer para mantenerse, no a caer para perderla para siempre, a caer para empezar a mantenerse en una meseta más baja, al tener una segunda dosis hace que se levante de nuevo. A ese fenómeno le llamamos booster nosotros, ¿sí? Bueno, entonces es necesaria la segunda dosis y sí, si está recomendado es mejor ponerlo. Es recomendado en algunos casos una tercera dosis, como alguna vez se habló en un principio. La doctora Cohen, una argentina que está en Inglaterra, ella dijo que había sido pensado hasta una tercera dosis por las dudas, porque en general los virus respiratorios, como pasa con el SARS-CoV-2, inducen una baja respuesta inmune. Pero este COVID, este SARS-CoV-2, está demostrando otra cosa, ¿sí? En general, lo que se decía antes, muchas cosas eran en base a los otros virus respiratorios, a lo que pasa con otros virus, ¿sí? Como puede ser el virus influenza, el virus respiratorio sincicial. El SARS-CoV-2, la verdad que muestra muchísimas facetas parecidas a otros virus respiratorios y muestra otras facetas que nada que ver o que se parece a otros virus. Entonces, estamos caminando sobre la historia natural de la infección, la historia natural del virus, de la enfermedad. Todavía no sabemos todo. Hay muchas certezas y todavía hay muchas incertezas. Entonces, primera dosis,
es más, por eso en muchos otros países también se decidió seguir con la primera dosis nomás y seguir vacunando con la primera, que es una práctica que se copió acá, que está bien, porque es copiar estrategias que dan buenos resultados en otros lados. Tenemos que copiar lo mejor de otros lados. Bueno, eso daba resultados en otros países, países del primer mundo, países no del primer mundo, daba resultados, entonces acá se copió eso, que está bien. Ahora están llegando a la segunda dosis, bueno, se colocan las segundas dosis y se está avanzando en las franjas etarias para vacunar, ¿sí? Todas las vacunas son buenas, ¿sí? La que te toque va a ser buena y hay que respetar y hay que no asustarse, y si te produce un pequeño dolor de cabeza o un pequeño malestar que le ha producido a la gente, la mayoría no, yo me he vacunado y yo no he tenido ningún problema, pero hay mucha gente que se ha vacunado y ha tenido un poquito de fiebre, pero ha sido muy poquito. Es porque, induce síntomas o signos que simula la enfermedad al natural, ¿sí? Entonces, no sé si querés que te hable de los tipos de vacuna. Sí, por favor. Bueno, perdón que hago tan largo las está bien, participaciones. Perfecto. Bueno, con respecto a las vacunas son todas buenas. Hay vacunas que son inactivadas, se llaman a virus inactivada, o sea, es el virus que ha sido inactivado en cultivo de células y son buenas, y de esas como ejemplo tenemos la Sinopharm, que son producidas en China. Tienen una buena protección que puede llegar entre el 50 al 70%, ¿sí? Es buena esa protección. Por ejemplo, la vacuna del virus de influenza, que es la que todos los años hay que ponerse, esa llega entre un 50 a un 60% y es una buena protección. Y ahí te estaría induciendo, cuando a vos te vacunan con el Sinopharm, te estaría induciendo anticuerpos contra todas las partes del virus. Bueno, esa es una. Otra vacuna, las que más están dando vuelta, es la Sputnik. Por lo menos en Argentina fuimos uno de los primeros países en colocarla, que la Sputnik, la AstraZeneca, esas, la Johnson & Johnson, son vacunas que han sido producidas. Se toma un fragmento del virus, una parte del virus, y se pone adentro de otro virus que es bastante inocuo, ¿sí? Entonces te hacen falta 2 dosis. En el caso de la Sputnik se usa el adenovirus humano. En la primera dosis es el adenovirus 26, tiene el número, y adentro va la partícula viral del SARS-CoV-2, como si fuera como un envoltorio con algo adentro, y la segunda es el adenovirus tipo 5, que también es humano. Esas, solamente el fragmento que llevan adentro encapsulado es contra la proteína S del virus, que el virus, si ustedes han visto fotos por todos lados, muestra así como un montón de espinitas que le salen. Bueno, cada una de esas espinitas es la proteína S, que es contra la mayoría, digamos, que el sistema inmune se dirige cuando produce su respuesta inmune. Entonces, el hombre copia lo que hace la naturaleza, ¿sí? La AstraZeneca, lo mismo, nada más que en las dos, en la primera y en la segunda dosis, usa el mismo adenovirus, que es un adenovirus que enferma y produce resfrío en chimpancé. Y también es un fragmento del virus que va adentro de ese adenovirus, y al ingresar a tu cuerpo produce respuesta inmune contra esa parte, que es la proteína S del virus. Esas serían las a vector, estas dos que te nombré, Sputnik y AstraZeneca, y por otro lado recién te nombré la inactivada, que es Sinopharm. Y por otro lado tenemos las más modernas, que son las últimas, que ha habido, digamos, se ha hecho para otros virus, pero es lo más nuevo que hay, que es cuando son las genéticas, que se llaman, o sea, se toma ARN del virus directamente y se mete adentro de un envoltorio de lípidos, de nanopartículas lipídicas, y eso es lo que te inoculan. Y cuando eso entra a tu cuerpo, genera una respuesta inmune contra eso, contra ese ARN. O sea, ese ARN va a sintetizar adentro de tu organismo una proteína, y los anticuerpos van a ir contra esa proteína. Acá no hay ningún fantasma, no hay ningún cuco. Ninguno de estas vacunas, ni esta que es genética, se va
a integrar a nuestro genoma. Eso es puro verso, está mal, no es cierto, nunca va a pasar eso. Tampoco es cierto que con uno u otro te meten un chip, o sea, todo eso es mentira, ¿sí? Hasta ahí serían las vacunas las más comunes que tenemos. Por supuesto que hay otras vacunas que se están produciendo en nuestro país, también hay en Perú, hay en varios lugares, en Estados Unidos, por supuesto, vacunas hay cerca de 150 o más, 160 fórmulas. Y bueno, estas son las que más han llegado, por supuesto China, toda la parte de Asia, Europa, casi todos los países del primer mundo están produciendo sus vacunas. Estas son las que yo te estoy nombrando, son las más comunes. Bien, Alicia, siguiendo con este tema de la vacuna, estamos viendo que hay mucha gente que, bueno, tiene contacto con gente contagiada o que le da positivo ya vacunado. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo es el contagio teniendo la vacuna? Bueno, lo bueno que tiene la vacunación, que cuando vos no has tenido la enfermedad, o sea que sos una persona susceptible, que nunca tuviste la enfermedad, vas y te vacunas. Cuando te vacunan, vos tenés los días de periodo agudo que te produce la vacuna vos en tu cuerpo, es nada más que 3 días. Eso está bueno porque son menos días de posibilidad de excretar o de andar contagiando. Aunque salió otro reporte hace unos días que los que tenían, por ejemplo, la vacuna Sputnik no contagiaban. Pero bueno, pueden llegar a contagiar. Eso es como que todavía está con signos de pregunta, porque es algo que veníamos diciendo en base a otros trabajos y ahora se descubrió que era como que no contagiaba después de tener puesta la vacuna. Cuando vos tenés la enfermedad normal, natural, vos tenés unos días de incubación que ni sabes que tenés la enfermedad, y después tenés como 1 o 2 semanas, que es el periodo agudo, que es cuando ahí vos estás excretando virus, y ahí son 2 semanas de excretar, y de ahí viene el aislamiento, para que esa persona que está excretando virus, por más que tenga un montón de cuidado, puede lo mismo excretar, aunque sea en pequeña cantidad, y puede contagiar a otro. Bueno, eso es por un lado del contagio. Y por el lado de que si se vuelven a reinfectar, sí, una persona que estuvo vacunada puede reinfectarse, como ya lo vimos en un montón de ejemplos de público conocimiento, y lo único bueno sería que en esta reinfección esa persona puede estar, a esa persona le va a dar mucho menos síntomas, va a ser mucho más leve, y el peligro es que puede volver a contagiar a otros, ¿sí? Pero de todos modos, todo está como mucho más leve o mucho más corto los periodos en tiempo, mucho menos la cantidad de virus que excreta, mucho menos concentraciones viral, de carga viral, o sea, que se pueden volver a reinfectar, sí. Eso sí pasa con cualquiera de las vacunas. Bien, Alicia, con respecto a las consecuencias o a lo que el virus deja en el cuerpo, una vez, ya estando vacunado, ¿eso cambia de alguna forma? Porque te doy un ejemplo, he escuchado gente que después de 3-4 meses sigue con la pérdida del olfato o pierde el olfato recién ahí. Sí. El COVID tiene varias consecuencias, digamos, o secuelas. Una le llaman el COVID Blue, que es el COVID, Blue referido a la depresión, a toda esa cuestión de muchas veces que, aunque mucha gente no lo haya pasado, pero el hecho del encierro, el tener poco contacto social, bueno, todo eso lo ha llevado a cierta angustia, cierta depresión, y ha generado esto que es reversible, digamos, la persona después de un tiempo vuelve a la normalidad. Y por otro lado está el COVID largo, que le llaman COVID long o COVID largo, que es esto de que después de varios meses las personas siguen con secuelas, personas jóvenes, personas, en bastante equilibrio en todo lo que es su vida, digamos, con buena nutrición, con trabajo, con
con un equilibrio emocional. Bueno, esas personas de 28, de 40 años se han enfermado y después han tenido muy largas las secuelas. Algunas ha sido constante, digamos, continuo, ¿sí? Qué sé yo, mareos, esto que vos decís, la pérdida del olfato, o dificultad para moverse, dificultad para hablar. Todo esto nos está indicando que el virus ha infectado, ha tocado el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, otras personas, casos he visto yo personas más grandes, arriba de 70 años, 80 años, que luego de 6 a 8 meses han tenido complicaciones cardiorrespiratorias, han llegado a infartos masivos. Bueno, bastante fea, digamos, las imágenes de sus pulmones en una placa de tórax, que se ve un pulmón muy comprometido, se dice como con una presentación esmerilada, como el vidrio esmerilado, que es cuando suele ser invadido por Pneumocystis carini. Bueno, es una bacteria. Bueno, eso es grave, digamos. Entonces sí, el problema son todo lo que pasa después también, no solamente el hecho de la enfermedad y que se cure y ojalá ahí se resuelva como una infección aguda, así son todas las infecciones agudas, sino que esta enfermedad tiene esta cuestión de que son muy largas, es muy larga después, no en todo, no es en todo, en la mayoría se resuelve como enfermedad aguda y chao. Hay casos en donde hay secuelas y la convalescencia se hace larga, el decaimiento, sueño, un desgano generalizado, dolor articular y muscular. Todo eso son cosas que están, por supuesto, en estudio y hay grupos que ya están estudiando toda esta cuestión, qué es lo que pasa en el después, digamos. ¿Qué nos podés decir, Alicia, acerca de que, hoy vemos que en la masividad o en la cantidad de contagios que hay mucha gente joven, menor de 50 años, y veíamos que el año pasado se suponía que no que el joven no se contagiaba, sino como que era más leve lo que sufrían por tener la enfermedad. Hoy vemos que hay mucha gente joven que está en situación crítica. Claro, ahí es un tema clave que ha sido este año la lucha que hemos tenido de investigadores, médicos y docentes, que yo te digo, porque el año pasado hubo pocos casos de niños, de bebés, de infantes, digamos, de primaria, de secundaria y adolescentes o jóvenes, pero hubo casos, no es que no hubo menos, entonces decían, no, los niños no contagian, no, los niños no se enferman, no. Hubo casos, no el número que había en las otras edades, o en las edades del extremo de la vida, del otro extremo, digamos, las personas mayores. Pero el año pasado teníamos un poquito más de restricción, lo que fue la cuestión de la escolaridad y la presencialidad, ¿sí? Eso es en algo donde yo estaba de acuerdo con que empezáramos nomás el año en la virtualidad, pero fue algo que no se escuchó y que ahora va a ser puesto en marcha, que para mí es lo que te digo que es una de las cosas muy tarde. ¿Por qué? Porque los números que teníamos hasta mediados de febrero y los primeros días de marzo eran los números por todos aquellos que no respetan el aislamiento, las restricciones, las fiestas clandestinas, los deportivos. Digamos, la primera cuarentena, que fue larga y yo creo que estuvo muy bien, porque con la falta de espalda que tenemos nosotros como país en lo económico, ¿sí? El hecho de haber empezado temprano la cuarentena y que haya sido larga, que muchos la critican, es lo que nos permitió que esa curva famosa no se hiciera tan rápido exponencial, sino que se hiciera lento, subiera lento y después se amesetara. Y después cuando la gente se hartó, que fue en octubre, ahí tuvimos un gran pico. Después la gente no volvió más a sus lugares, digamos, a respetar lo que es la restricción. Tuvimos el verano y empezamos las clases. Y ahí es donde está el problema, porque si hablamos del aula o hablamos de la oficina, sabemos que pueden ser un termo, ¿sí? De todos modos, las burbujas hasta cierto punto, porque las burbujas se rompían en los cumpleaños de los chicos. Los maestros tenían varias burbujas, los docentes de secundaria, yo he tenido compañeros que tenían 20 burbujas. Y hablando de adentro del aula, que se podría estar respetando todo.
Ahora, no era eso. El problema de la escuela era lo periescolar, como lo decíamos, ¿sí? El administrativo, el docente, los padres que lo llevan, el transporte que lo lleva, los padres que hablan en la puerta del colegio. Y bueno, que es la normalidad, tiene que ver con nuestro comportamiento humano, y eso es difícil de controlar. Y si cada uno no se autocontrola, no podemos tener todos, como yo le decía a mis alumnos en la secundaria, no podemos tener todo un preceptor al lado que te esté diciendo que tenés que hacer, o el ciudadano común no puede tener un policía al lado permanentemente controlándole que no haga esto, que no haga lo otro. Se supone que somos seres pensantes, racionales, sociales, y que vamos a ser solidarios y vamos a actuar por nosotros y por los demás. Este año hemos tenido una cuadruplicación de casos a partir de la presencialidad. Eso es así, por más que no lo nombren cuando hablan ahora y dicen, sí, lo que mantuvo fue las fiestas clandestinas, pero fiestas clandestinas hubo todo el año pasado, hubo todo el verano, o sea, eso era lo que nos hacía tener entre 2.000, 3.000 y 4.000 casos. Pero cuando empezó la presencialidad, se cuadruplicó, y ahí nos fuimos de lo que vendría a ser controlable. Sí, Ni sí, hablar, es sí. una locura como la situación en la que está hoy, que al parecer viene para largo. Yo no sé si vos ves que hay una luz al final del camino, como dice el dicho. Sí, nos falta mucho, porque más allá del encierro y todo lo que nos desespera a nosotros, creo que a todos les pasa es qué va a pasar. Si nos agarra, bueno, yo ya me contagio, pero si me vuelve a agarrar, ¿qué me puede llegar a pasar? Claro. Creo que eso es una preocupación que la mayoría tiene. La angustia es tremenda, pero yo creo que nosotros y ustedes, yo como agente de salud, digamos, multiplicador de medidas preventivas, y ustedes como medio de comunicación, tenemos que dar ánimo y bueno, y sí hablar de que vemos una luz al final del túnel, porque si no sería utópico. Si no, o sea, ¿para qué nos levantamos todas las mañanas? ¿Para qué vamos a trabajar y hacemos un montón de cosas? Si no, bueno, no tendría sentido nada, ¿no? Pero creo que sí, creo que ojalá estos 14 días se respeten a rajatabla. Pero no es solamente respetarla, es controlarlo, que no tuvimos ningún control. Hasta el jueves, por la circunvalación no había ningún control. No, es cierto, así que eso es verdad. Gente que venía de Villa Allende, de Río Ceballos, cero control. Gente que yo he hablado, ¿no? Que me han dicho, a mí no me controlaron. Y como se la veían venir a este cierre del sábado, del domingo, y que el cierre total va a ser el lunes, una cantidad de gente andando, y lo hemos visto todo, digamos, ya sea, si has ido al médico, has visto la cantidad de gente que anda en la calle. Bueno, es como una desesperación porque se viene el cierre. Yo creo que tenemos que poner ficha en eso, en respetar la restricción, convencer al otro, que es la única forma que tenemos, a la vez que están llegando más vacunas, y cuanto más tiempo hagamos esta restricción y más cantidad de vacunas, vamos a poder controlar más la expansión de esta pandemia, y que no se venga, porque esta pandemia es diferente a la del año pasado, porque como muchos infectólogos dicen, yo no soy infectóloga, pero es como una pandemia dentro de otra pandemia. ¿Por qué? Lo que llama la atención es que no nos sirvió nada lo que vivimos el año pasado. El año pasado tuvimos una buena marca hasta septiembre, hasta agosto, porque se venía respetando, había un grupo de la población que respetaba a rajatabla la cuarentena, pero todos veíamos gente andando lo mismo. O sea, había gente que no la respetaba. Yo ahora entiendo gente que no la respetaba porque sí o sí tenía que salir, entiendo. Entonces yo llamo a eso. Nosotros, los que podemos esperar y podemos trabajar desde la virtualidad, no salgamos a la calle para dejarle vía libre a la gente que sí o sí tiene que salir. Eso sería como mi mensaje, digamos, en este momento. Y a su vez, que cada uno de nosotros tratemos de hablar, porque todavía queda gente que no cree en la vacuna, que no cree en la enfermedad, que habla del nuevo orden mundial, que nos están avanzando, que nos quieren meter chip, que nos quieren controlar. El nuevo orden mundial ya está. ¿De qué me hablan? Hace 30 años que tenemos el nuevo orden mundial, y es el que nos está digitando todo a través de las multinacionales y de todo. ¿De qué nos venimos a asustar ahora? Ahora no hay
sea, es tarde para decir eso. No, es muy cierto. Y hablando un poco, bueno, vos estabas comentando metías lo mundial y la vacuna. A nosotros nos interesa saber mucho sobre la liberación de patente. Yo considero como comunicadora que si se hubiesen liberado las patentes mucho antes, hoy tendríamos una producción nacional de vacunas. Considero que hay muchos especialistas, muy buenos especialistas en nuestro país, y que hubiesen podido desarrollar una cantidad de vacunas increíble, y que por lo menos hoy tendríamos casi el doble de personas vacunadas. Así es. Sí, con respecto a la liberación de patentes, conozco, no muy profundamente, conozco, digamos, no más de la información que podemos leer, que seguramente la audiencia también ha leído y vos también, pero me refiero a que está bueno. La OMS fue lo primero que dijo en un principio, pero bueno, no todo lo que dice la OMS es respetado. ¿Por qué? Porque hay otros intereses económicos, políticos, en donde, bueno, liberar la vacuna implica toda una pérdida, por decir de alguna forma, económica, ¿sí? Se supone que hay países que tienen cierta espalda monetaria, económica, financiera, que pueden hacer y pueden, tal es así que hay países como Canadá, Estados Unidos, Australia, todos ellos tienen muchas más dosis que habitantes, o sea, tienen como de 8 a 9 o 10, leí, dosis por habitante, o sea, no sé si es para revender después o qué, pero, o sea, no hace falta, mientras hay países que todavía no han recibido una vacuna, ¿sí? Bueno, nosotros estaríamos en el medio de eso tan exagerado y eso de cero vacunación. Nosotros no estamos tan mal. Ayer escuché hablar al doctor Resnick, que bueno, de Estados Unidos, es argentino, y él dice que comparando con otros países, esto que va llegando a cuentagota pasa en todos lados. Hay como una demanda, y bueno, eso pasa también para el diagnóstico, para los testeos. Hay cosas que cuando saben que como que se vienen las olas, los grandes laboratorios lo que hacen es acaparar, y entonces vos, por más que lo compras y lo mandas a pedir, ellos se demoran en enviarlo porque ellos están viendo que no les falte a ellos, ¿sí? Así que hay toda una cuestión ahí en lo de las patentes, que si bien ahora lo último que leí era que Biden había permitido, digamos, temporalmente abrir, liberar y, digamos, como hacer como un aproveche el que pueda, y después volver a cerrar para poder tener un manejo, digamos, porque ellos lo que están cuidando ahí es como, aparte de la cuestión económica, es la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Porque esos científicos, digamos, no están solos, no están en una isla, pertenecen a un laboratorio, pertenecen a un sistema, a un consorcio, y bueno, ellos también son empleados y también hacen, y bueno, su creación, su inventiva o su ingenio para generar las vacunas y hacer todo lo que hacen, que está muy bueno, queda dentro de lo que sería una institución, que es la que después finalmente va a decidir qué se hace con ese medicamento o con esa vacuna. Así que también están otras vacunas muy importantes que se han hecho y que también van a ser para aplicar en niños. Son esas las soberanas, que son de Cuba, que hay como 4 o 5, pero bueno, por ahora creo que estaba la 1 y la 2, y había otra que era Abdala también, esa era que era para niños. Así que después nosotros acá hemos tenido en estos días una aprobación de una muy buena. Yo creo que van a ir llegando. Hoy el ministro dijo que van a llegar y que se van a abrir más vacunatorios, y le piden a la gente que se anote, porque también está todo eso. Hay un montón de gente que en un principio decían que no, que esto era mentira. Después, cuando hablaban de la vacuna, decían que la vacuna era mentira, que la vacuna era veneno. Después, ahora se empezaron a quejar de que había pocas vacunas, y ahora de que se demoran, y bueno, pero hay mucha gente que no está anotada. Entonces nunca te van a vacunar si no te anotas. Es decir, bien, fue todo un lío la cuestión de anotarse en un principio a través del CIDI, pero eso después rápidamente lo mejoraron, y bueno, digamos, creo que ahora, ya hoy, dijeron que se tiene que anotar de los 18 años para adelante todo el mundo. Así que bueno, hay que anotarse y esperar. Hay mucha gente joven que están vacunando de alrededor de los 30 años.
Así que, bueno, hay que seguir vacunándose, yo creo que nosotros tenemos que solidarizarnos con el personal de salud, los espacios ya no dan más, los módulos esos que han hecho, que hablan de que hay espacios modulares, sanitarios, qué sé yo, son carpas donde solamente hay camas, no hay demasiada aparatología, digamos, específica, no hay tampoco no hay personal. Cuando hablaban de lo que todavía no habíamos llegado al 80%, en realidad vos hablas con gente del Rawson, gente de los otros hospitales importantes, insignes acá en Córdoba, y te dicen que sí, que están ya, porque cuando hablaban del 40% de camas críticas, no quiere decir que todavía queda 60% para llenarlas de COVID, de gente con COVID. El otro 60% es para gente que tiene otras patologías graves, cardíacas, oncológicas, neurológicas, y que ese fue un error del año pasado. El año pasado se puso tanto foco nada más que en COVID, que hubo un montón de otras patologías que fueron, digamos, no abandonadas, pero así como la persona no iba porque tenía miedo de contagiarse con COVID, una persona que era oncológica y sí o sí tenía que hacer el tratamiento, eso fue para atrás en su enfermedad. Entonces hay que tratar de tener un término medio, ¿sí? 80% es una barbaridad. La gente no da más. Eso hay que tener en cuenta. Las personas, los médicos, los internistas, los terapistas, los enfermeros, los kinesios, están pidiendo gritos que por favor no pueden ver lo que ven en la calle. Ellos adentro, con gente en los pasillos, y no pueden ver lo que hay en la calle. La gente como si a mí nadie me va a decir que no puedo tomar una cerveza. A mí nadie me va a venir a decir que no puedo tomar un café. Pero escúchame, es una cuestión de solidaridad. Es una cuestión de salud del otro. Sí, es una locura todo lo que está pasando. La verdad es lamentable, ojalá que tomemos conciencia que realmente las nuevas restricciones se cumplen a rajatabla para poder, como vos decís, para poder ayudar al personal de salud, acompañarlos, les agradecemos profundamente. Es un trabajo arduo y muy duro que están haciendo. He escuchado muchísimo su trabajo y todo lo que ven a diario, que tampoco les debe hacer bien a ellos, así que esperemos que realmente tomemos todo conciencia y que nos quedemos adentro y que nos cuidemos, que las soluciones están, o sea, vienen, va rápido, vemos que va rápido. Así que bueno, Alicia, te agradezco muchísimo por haber prestado tu tiempo y por haber compartido tu tiempo con nosotros y bueno, con haber conversado nos resolviste muchas dudas y diste un mensaje muy lindo para prevenir la cantidad de contagio y que esto no siga pasando, que no sigan creciendo la curva y que bueno, que no nos alejemos de que acá 2 meses realmente podamos volver a bajar esa curva y a estar tranquilos nuevamente. No tranquilizarnos total, pero sí dar una tranquilidad a la sociedad. Bueno, yo finalmente quería decir que la vacuna es un bien social y es el segundo más importante a nivel mundial que mejoró la salud de las personas después del agua potable. Primero está el agua potable y después las vacunas. Esto te estoy hablando a nivel mundial. Así que es algo muy, muy, muy importante. Hay que respetarla, hay que asistir, hay que tratar de esto que te dije recién, ser multiplicadores, convencer y hay que quedarnos, respetar las restricciones, quedarnos y dejarle lugar a otros ciudadanos que sabemos que viven del día a día, que viven de la venta diaria y que tienen que poner el cuerpo en la calle, ¿sí? Entonces, corrámonos nosotros y seamos menos para evitar la transmisibilidad y que, a su vez, acuérdate que cuanto más se va transmitiendo, siempre hay más posibilidad de que surjan nuevas mutaciones, que eso es otra cosa que no hablamos, pero digamos, a medida que va pasando de persona en persona, puede favorecer el hecho de que si hay alguna mutación que pueda ser mucho más grave, hasta ahora las mutaciones no han sido tan graves, han sido mayor contagio, mayor transmisibilidad, esas cuestiones, digamos, no ha habido nada demasiado grave, pero está bueno no andar provocando, porque lo que le da de comer al virus son las personas andando en la calle. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alicia, que tenga buen día. Saludos. Igualmente, para todos.